Muy buenas noches a todos mis hermanos y amigos que se conectan a través de este medio, a través de la plataforma social del Facebook. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Damos gracias al Eterno por un día más que nos permite estar aquí para poder leer las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Amén. Y bueno, esta noche quiero comenzar cantando un canto muy especial porque está muy bonito. Iba a usar un poco la guitarra, pero traigo una cortada en mi dedo que pues me impide tocar la guitarra porque lo tengo hinchado y me duele. Pero quiero cantar este canto a capela. Es un canto muy bonito que le da toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Elohim, a nuestro Dios. Shalom a cada uno. Este canto dice así. No sé, lo he cantado en algunas iglesias, templos, a la iglesia, pero me recuerda mucho a mi pastor. Y bueno, una hermanita me pidió que cantara un canto con la guitarra, pero pues no puedo tocar la guitarra, así que lo voy a hacer así a capela, en lo que se conectan los demás hermanos. Dice así: el cielo es tu trono, la tierra el estrado de tus pies, y toda la creación te pertenece, porque todo es tuyo, porque tú lo hiciste. El cielo es tu trono, la tierra el estrado de tus pies, y toda la creación te pertenece, porque todo es tuyo, porque tú lo hiciste. ¿Quién le dijo a él cómo poner las cosas en su lugar? ¿Quién le dijo a Dios que hiciera el barro para el hombre formar y después de hacerlo poner espíritu en él para que alabara a Dios por la eternidad, para que adorara a Dios por la eternidad? El cielo es tu trono, la tierra el estrado de tus pies, y toda la creación te pertenece, porque todo es tuyo, porque tú lo hiciste. ¿Quién habló con Dios para decirle lo que tenía que hacer? ¿Quién le dijo a Dios cómo poner las cosas en su lugar? ¿Quién le dijo a él que hiciera el barro para el hombre formar y después de hacerlo poner espíritu en él
para que adorara a Dios por la eternidad, para que adorara a Dios por la eternidad. Aleluya. ¿Quién le dijo a Dios cómo poner las cosas en su lugar? ¿Quién le dijo a Dios que hiciera el barro, el polvo de la tierra para formar al hombre y después de hacerlo poner espíritu en él para que adorara a Dios? ¡Wow! ¿Quién le dijo a él? Nadie, ¿verdad? Él lo hizo todo. Oremos, hermanos, saludos, bendiciones a todos y cada uno de los que se están conectando. Buenas noches, que la paz del Eterno sea con ustedes. Mil bendiciones a cada uno. Perdone que no mencione sus nombres, pero ya estoy robando time, dicen por ahí. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu nombre esta noche. Te damos honra, gloria y alabanza eterno, porque tú eres merecedor de toda honra, de toda gloria. Tú eres el único Hashem de los ejércitos. Tú eres el bendito Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Creador, nuestro Melech Haolam, el Rey del Universo. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Bendito es tu nombre, Rey del Universo. Gracias te damos, pedimos que tu Ruach HaKodesh, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos permita poder entender, comprender tu palabra, Señor, la cual es aliento y alimento a nuestro espíritu. En Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías, amén y amén, amén y amén. Abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, y ayer nos quedamos en el versículo 17, ¿verdad? Hebreos 11, 17, a todos diestros, atentos, shalom. Los saludo a cada uno en el nombre de Jesús. Dice el verso 17, para recordar dónde estábamos ayer: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, al que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Amén. Nos quedamos que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer su unigénito hijo, el único. Y recordemos que Dios no tomó en cuenta como primogénito a Ismael, al hijo de la esclava, sino que llama primogénito a Isaac, el hijo de la promesa, al hijo de Sara, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, mire, hermano, ayer lo dejé como así en suspenso, ¿verdad? Y yo le decía, ¿por qué es que Dios no toma en cuenta a Ismael? Lo que pasa, hermano, es que Dios no iba a tomar en cuenta al hijo del cual Abraham y Sara no esperaron la promesa, sino que desobedecieron, ¿verdad? Desobedecieron adelantándose al plan de Dios. Muchas veces nosotros, hermano, así somos, ¿verdad? Nos adelantamos a los planes de Dios. Hacemos las cosas como nos parece. Y es triste a veces de parte de Dios, a veces es triste de parte, sí, hermanos, porque a veces hay hijos que no son de la promesa. Hay hijos que no obtienen la bendición completa. No digo que no sean bendecidos, porque también Ismael fue bendecido, pero no estaba dentro del plan de Dios ni dentro de la promesa. Ahora nosotros, hermano, en nuestra vida, muchas veces hemos cometido errores, ¿verdad?
Hemos cometido errores cuando no hemos esperado a la mujer que Dios tenía preparada para nosotros, o no esperamos al varón que Dios tenía preparado para esa mujer. Hoy en el pleno siglo XXI, hermano, estamos viviendo una generación donde podríamos hacernos una pregunta. De un 100%, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres tienen hijos, pero están separados de su pareja? ¿Cuántos no tenemos un hijo, una hija o hijos, pero no estamos con esa persona con la que tuvimos esos hijos? Y hoy en día, hermano, yo he visto una cantidad tremenda de mujeres, vamos a hablar de la iglesia, de las mujeres de la iglesia y de los hombres de la iglesia. Una cantidad tremenda de mujeres y hombres que en su vida pasada cometieron errores, se adelantaron al plan de Dios y hoy tienen a sus hijos separados. Ahora estoy hablando de aquellos que nada más tuvieron una aventura, dejaron a una mujer embarazada o que vivieron un tiempo en unión libre, tuvieron hijos, pero se separaron. Ya los que se casaron y se separaron, pues es otro asunto. Pero estoy hablando de aquellos que tienen o tenemos hijos. Y mire, hermano, qué feo es esto, porque hoy en día, hermano, hay mucha publicación en el Facebook y en diferentes páginas donde hay gente que postea y dice, ¿qué mujer no tiene hijos hoy? ¿O qué hombre no tiene hijos hoy? ¿Sabe, hermano? A veces, por no esperar el tiempo de Dios, por eso los que están solteros o solteras y no tienen hijos, tengan paciencia, esperen en Dios su promesa. Cuando la Biblia nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, no habla solamente del género masculino. Cuando se refiere a hombre, se refiere a humanidad, hombre y mujer. A veces el hombre, por ejemplo, a mí me ven y me dicen, no es bueno que esté solo. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. No, no se refiere solamente al sexo masculino, hermano. Se refiere a hombre cuando la Biblia, vamos, por ejemplo, cuando en Génesis dice, y vio que la maldad de los hombres era mucha. No se refiere a que nada más los hombres hacían cosas malas. Se refiere al género humano, hermano. Así que si no es bueno que el hombre varón esté solo, imagínese la mujer, tampoco, hermano. Pero tiene que tener paciencia. No recuerdo a quién le contaba yo un testimonio de una pastora que conocemos mi familia y yo, una pastora de 42 años, que a los 42 años conoció a su esposo. Tremendo, un testimonio hermoso. A los 42 años, tú tienes 30 y ya te estás muriendo porque no llega tu príncipe azul. Entonces, hermano, Ismael no era el de la promesa, sino el del matrimonio de Abraham y Sara. Esos son los hijos que son bendecidos, hermano. ¿Y los otros? ¿Qué son? Son creación de Dios. Dios los bendice, pero no alcanzarán las promesas tan grandes como las que Dios tiene para un matrimonio sólido, un matrimonio que vive verdaderamente bajo la orden, las reglas divinas, las reglas de Dios. Ok, luego dice, vamos al verso 20, vamos a continuar con el verso 20. Ay, ya me quedé atrás. Ah, no, 18. ¿Dónde me quedé?
Oh, yo estoy perdido. Acá estoy. ¿Dónde le leí, hermano? Le leí el 17. Y luego dice el verso 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Verso 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Verso 22. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Ahí vamos a detenernos. Vamos a continuar con el verso 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Aquí vamos a notar algo. Esto se lo voy a dejar a usted a su criterio, como usted quiera entenderlo. Puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, ¿verdad? Todos los saludo en el nombre de Jesús. Buenas noches. Hebreos 11:20. Dice aquí un comentarista, hermanos, porque recuerde, ¿verdad? Recordamos la escena que pasó entre Isaac y su hijo Jacob y su hijo Esaú. ¿Quién era el primogénito entre ellos dos? Los que hemos leído esta historia sabemos que el primogénito era Esaú, porque él salió primero, aunque eran gemelos o cuates, no sé qué hayan sido, si gemelos o cuates. El chiste es de que eran dos en el vientre, ¿verdad? Y Esaú nació primero. Entonces él era el primogénito, a él le correspondía la primogenitura. Ahora, ¿qué sucedió? Todos conocemos la historia. Todos conocemos que Jacob, que significa usurpador, ese es el nombre, lo que significa Jacob, usurpador. Bueno, todos sabemos que Jacob negoció la primogenitura con Esaú por un plato de lentejas. Jacobo la negoció, pero Esaú la despreció. Despreció la primogenitura, la tuvo en poco. Ahora recordemos que Esaú cocinaba muy bien. Y al parecer, según los eruditos estudiosos, dicen que Esaú tenía una apariencia muy tipo rey Saúl. Se veía muy bien físicamente. Entonces, estos analistas y comentaristas dicen, Isaac realmente estaba en la carne, no en la fe. Pero se refiere a este momento. En este momento, cuando llegó el momento en que Isaac, hijo de Abraham, iba a morir, él pensó más en su pensamiento carnal, pensó en bendecir a Esaú. ¿Por qué, hermano? En cierta manera, había un favoritismo de parte de Isaac a Esaú. ¿Por qué? Porque le gustaba cómo le cocinaba Isaac a su papá. O le gustaba cómo se comportaba con Isaac. Y vamos a poner un ejemplo de lo que pasa en la vida cotidiana o familiar de nosotros. ¿Cuántos padres o cuántas madres no tienen un hijo privilegiado o favorito o con el cual se identifican o se inclinan más? Por lo que sea,
a lo mejor porque es más callado. Las mamás siempre como que quieren más al callado, ¿verdad? Aunque es un musti a veces, pero bueno, es callado, ¿verdad? Al que no es de la calle, al que se está en la casa. Por ejemplo, en mi casa, yo recuerdo que mi madre prefería mucho a mi hermano mayor, porque supuestamente era el más callado, el más tranquilo, el que no salía, que era bien mustia, ¿verdad? Porque en la casa era muy santo, pero afuera era un demonio también. Y yo no, yo en la casa y afuera era tremendo. Y yo era el más ruidoso, escandaloso, todo. Y siempre me di cuenta que mamá prefería a mi hermano mayor. Recuerdo mucho una ocasión que mi hermano me dijo, alguien me quiere pegar en la secundaria donde voy a traer a mi novia. Y yo le dije, vamos, yo me peleo por ti. Y fuimos a la secundaria y entonces mi hermano me dice, mira, es ese muchacho. Y pues yo rápidamente, ¿verdad? Luego le fui a hablar y a tratar de pelear con él. Entonces mi hermano y yo habíamos tomado, hermano, ¿verdad? Unas cervezas, andábamos medios atarantados. Y recuerdo que mi hermano estaba a espaldas de mí y cuando se me deja venir este muchacho, yo lo agarro y él me avienta y nos vamos los dos para el piso, a caernos. Pero en el momento que yo iba cayendo con este muchacho, le pegamos a mi hermano. Y mi hermano se cayó de pura cara y se golpeó el ojo. De tal manera que él llegó con el ojo súper hinchado a la casa. Entonces cuando llegamos a la casa, hermano, mi mamá ve a su hijito golpeado. ¿Y qué cree que hizo? En lugar de preguntarle algo, qué pasó, qué sucedió, mi mamá fue conmigo y me dijo, de seguro por tu culpa, y que me zampa un cachetadón mi mamá a mí. Entonces, fueron cosas que a mí me hicieron saber que mi mamá siempre estaba del lado de mi hermano y que él era su baby, que no le podía pasar nada, ¿no? Y menos andando conmigo. Bueno, aquí los analistas dicen que Isaac realmente estaba en la carne y no en la fe. Cuando intentó bendecir a Jacob y a Esaú. Como padre, Isaac dijo, bueno, tengo a mis dos hijos, a Jacob y a Esaú, pero yo voy a bendecir a Esaú, porque él es el primogénito, porque él es el que cocina bien bonito, porque él es el más varonil o más galán, no sé cómo lo haya visto físicamente. El bendecir a Esaú con el derecho de la primogenitura por razones carnales, quería que él pensaba que le gustaba más como un hombre varonil y le gustaba cómo cazaba la caza silvestre que le traía, en vez de bendecir a Jacob, que era a quien Dios había escogido. No siempre Dios miraba al primogénito, hermano. No siempre. Veíamos y recordábamos el caso, por ejemplo, de David, el rey David. Dios no escogió al mayor, al primogénito de los hijos de Isaí, sino que escogió al menor, ¿verdad? Y mientras yo estaba estudiando esto, pues se me vino a la mente en mi casa, por ejemplo, ¿verdad? En mi hogar, yo fui el primero que conocí el Evangelio. A mí fue el primerito que me predicaron el Evangelio. Y después mi madre fue alcanzada y mi hermana. Pero a la hora de recibir el Evangelio y a la hora de conocer el Evangelio, todos los de la casa, Dios no escogió a mi hermano mayor, siendo él el primogénito, ¿verdad?
Mi hermano mayor también conoció el Evangelio y conoce el Evangelio, pero Dios no lo llamó a él para ser ungido, ¿verdad? Yo recuerdo que Dios me llamó a mí y en el lugar donde yo me congregaba, que era en el Centro de Fe, Esperanza y Amor de Zumpango, ahí me llamó el Señor y ahí me ungieron, ¿verdad? Entonces, no siempre, ni en la Biblia, ni hoy en día, sucede que Dios escoge al primogénito. Entonces, Isaac estaba carnalmente pensando en el primogénito que era Esaú, no viendo que Dios ya había puesto su mirada en Jacob. Sin embargo, Isaac llegó al lugar de la fe. O sea que llegó un momento después, cuando pasó todo lo que sucedió, que la mamá le dijo a Jacob: disfrázate de Esaú, le pegaron pelo de camello, pelo de animal a Jacob, porque uno era velludo, Esaú era velludo y Jacob era lampiño, no tenía vello en las manos ni en el pecho, y bueno, la madre le pegó pelo, ¿verdad? De animal, de un cabrito, le pegaron pelo y engañaron a Isaac, y Isaac terminó bendiciendo a Jacob. Entonces, después de que después de que Isaac bendijo a Jacob, él cayó, ahora sí como decimos, cayó en cuenta. Él dijo: wow, la voluntad era de Dios. La voluntad de Dios era que yo bendijera a Jacob y no a Esaú. Y esto lo vemos en Génesis 27:33. Ahí leemos que dice: entonces Isaac se estremeció en gran manera. Cuando lo bendijo, se estremeció en gran manera y dijo: ¿quién? ¿Dónde está el que vino aquí y trajo el guiso y yo comí de todo antes de que salieses? Le estaba diciendo a Esaú. Y le he bendecido y será bendecido. Ahí fue donde Isaac cae en cuenta, se estremece él y dice: ¿quién entró aquí a darme de comer? Porque yo le he bendecido y va a ser bendito. Ahí entonces él llegó al lugar de la fe. Primero estaba en la carne y después llegó a la fe. Cuando Isaac se estremeció grandemente, ¿de qué estaba preocupado? Estaba preocupado porque sabía que había intentado engañar a Dios. O sea, cuando él intenta bendecir a Esaú, estaba tratando como de ignorar, de engañar a Dios, de decir: siempre ha sido el primogénito, pero él no sabía que Dios ya tenía otro plan. Entonces aquí el comentarista dice que Isaac trató de engañar a Dios para como derrotar el plan de Dios, y que Dios pero finalmente Dios terminó venciendo a Isaac, haciendo cumplir su promesa a Abraham, ¿verdad? Porque de Abraham continuó Isaac y de Isaac continúa Jacob, y por lo cual ahora ellos tres son los patriarcas de la nación de Israel, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a ver quiénes son los patriarcas, pues son Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas. Y por eso cuando el ángel le pregunta a Jacob: ¿cómo te llamas? Y él le dice Jacob, el ángel le dice: no te llamarás más Jacob, sino Israel. Y si nosotros vemos, Israel, hermano, comienza con la I de Isaac, R de Rebeca, su esposa,
I de Isaac, ¿S de quién? Recuérdeme. De Sara, la esposa de Abraham. Sara. R de Rebeca. A de Abraham. L de Lea, la otra mujer de Jacob. Israel. Los nombres de los patriarcas de la nación de Israel. Ahora, ¿por qué no aparece Jacob? Porque se le cambió el nombre y ahora es Israel. Ahí están los nombres de los patriarcas de la nación de Israel. Esposos y esposas. Amén. Ok. Él se dio cuenta de que siempre perdería cuando tratara de resistir la voluntad de Dios, incluso cuando no le gustara. Y llegó a entender que a pesar de su arrogancia contra la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es gloriosa. Entonces, ¿en dónde está la fe en la bendición de Isaac? ¿En dónde está la fe en la bendición de Isaac? Después de que el intento de Isaac por frustrar la voluntad de Dios fue destruido, la fe de Jacob está... Perdón, es que luego está mal escrito aquí, hermano, y me confundo, no puedo leer bien. Dice, después de que el intento... Ay, Dios santo, me voy a ir a la secundaria, hermano, a la primaria. Voy a empezar. Entonces, ¿dónde está la bendición de Isaac? Después de que el intento de Isaac por frustrar la voluntad de Dios fue destruido, está en donde dijo Jacob, yo le bendije y será bendito. Vamos a verlo, dice ahí, ya lo leímos creo, Génesis 27:33, donde dice, me voy a ir a la Biblia, hermano, porque esta traducción realmente a veces no me gusta. Génesis 27:37. No crea, a veces es difícil coordinar todo, la lectura, citas, todo. Pero bueno, Génesis 27:33 dice, Génesis 27:33 dice, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes de que vinieses? Yo le bendije y será bendito. Ahí es donde el patriarca Isaac está declarando y será la fe. Ahí está la fe. Y será bendito. Ahí está la fe de Isaac. Ahora dice, él sabía que Dios había derrotado su endeble intento de engañar a Dios y respondió en la fe que dice, está bien Dios, tú ganas. ¿Cuántas veces nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios? ¿Qué es resistir a la voluntad de Dios, hermano? Le voy a poner un ejemplo de qué está hablando aquí. Y hermano, estos ejemplos, y si hablo de mi persona, es para que usted me entienda, no para vanagloriarme ni nada. Es para que usted le quede claro de qué estamos hablando. ¿Qué es resistir a Dios? Cuando a mí Dios me llamó, hermano, hace 12 años más o menos, si no es que un poquito más. 12 años, hermano. Dios me llamó. Contando más 7, que serían 19 años. No, sí, 19, hermano. Dios me llamó. Durante 7 años Dios me llamó y yo no le quería hacer caso. Yo me resistía a su llamado. Un día Dios decidió darme látigo o vara.
Dios decidió tratar con mi vida bien duramente. Y tuve mi accidente en el caballo, donde se me hizo pedazos la pelvis, donde se me desconectaron las tripas, perdón, sí, las tripas se me rompieron y se me desconectó la tripa de la vejiga y me golpeé la cabeza. Y aun cuando yo caí en tierra, hecho pedazos, yo caí mirando al cielo, nunca perdí el conocimiento y yo le dije, fuiste tú, pero esto no me va a detener. Eso es poner resistencia, hermano, a la obra de Dios. Después, hermano, de que salí del hospital, estuve, ya no recuerdo si 13 o 20 días, no recuerdo bien. Salí del hospital con muletas, flaco, con mangueras, con sonda, todo. Y en cuanto pude tirar las muletas, me fui a un baile. Resistí a Dios. Lo que Isaac estaba tratando de hacer, resistir a Dios. Pasó un año y medio, hermano, un año y medio que yo estuve resistiendo a Dios. En ese año y medio me tuvieron que abrir, volver a hacer cirugías, 7 cirugías. ¿Por qué? Porque resistía a Dios. No quería entrar en el plan de Dios. No quería cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y Dios me llevó en un proceso de muchísimo dolor hasta que terminé diciendo lo que aquí dice el comentarista. Está bien, Dios, tú ganas. Nunca voy a poder contra ti, me rindo, me humillo, perdóname, me arrepiento. Hay veces que nosotros ponemos cierta resistencia y Dios te va a mantener ahí, llorando, con dolor, con enfermedad, te va a mantener ahí hasta que tú dejes de resistirte y le digas a Dios, tú ganas, me rindo. Sí, porque habemos muchos cristianos o hijos de Dios que nos resistimos a obedecer a Dios. Nos resistimos a la obediencia, al servicio, y entonces Dios tiene que mandarte vara, juicio, hasta que tú digas, me rindo, no puedo. Hace tiempo Dios te ha estado llamando y tú te resistes. Y a veces Dios tiene que darte fuerte, mantenerte ahí en derrota. Y se me viene a la mente el rey Nabucodonosor, que se ensalzó contra Dios, que dijo, tengo todo, me he enriquecido, no me hace falta nada, y no le dio la gloria a Dios, y Dios lo hizo morder el pasto, porque él comió pasto como una bestia, le crecieron las uñas y caminaba como un lagarto, como un cocodrilo. Y a veces Dios te quiere ahí te va a tener hasta que reconozcas que Él es Dios y que Él te ha llamado y que Él quiere tener un trato contigo. Deja de resistirte a Dios. Y yo no sé por qué estoy diciendo esto. Amén, continuamos. Así que... verso 21 dice aquí, entonces Isaac dijo a su hijo, perdón, estoy en Génesis, es Hebreos 11:21, los que se acaban de conectar, estamos en Hebreos 11:21, Shalom, buenas noches. Dice aquí,
Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob llevó una vida bastante carnal. ¿Cuántos saben eso? Sin embargo, su fe pudo ver más allá de la muerte y él bendijo a cada uno de sus hijos. Ciertamente Jacob mucho tiempo vivió en la carne, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que el ángel decide cambiarle el nombre. Pero Jacob hizo muchas trampas. ¿Se acuerda lo que le hizo a su suegro Labán? De las vacas que pintó para que nacieran puras de ese color. Era tramposo, usurpador, ¿verdad? Así que nunca le vaya a poner Jacob a su hijo, sino va a ser un tramposo. Ok. Su fe pudo ver más allá de la muerte cuando él decidió bendecir a sus 12 hijos. Y no solamente a los 12, sino que también bendijo a los hijos de José. Verso 22 nos dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Mire la fe de José. Esta fe de José verdaderamente me sorprende. ¿Por qué, hermano? Porque José, ¿quién era? Primeramente, era uno de los hijos menores de Jacob. El despreciado de sus hermanos. El que sus hermanos envidiaban. El que a sus hermanos no lo querían. ¿Por qué? Porque tuvo un sueño donde 2 estrellas y el sol y la luna se inclinaban a él, ¿verdad? Y este sueño causó el enojo de sus hermanos y por eso lo querían matar y terminaron vendiéndolo. Bueno, terminó José siendo la mano derecha del faraón de Egipto. Pero la fe de José me sorprende porque él dijo, no quiero que entierren mis restos aquí en la tierra de Egipto. Este José era como los mexicanos. Sí, porque el mexicano que muere en Estados Unidos dice, no. Si yo me muero en Estados Unidos, o me mandan para México, me desentierran y me mandan para México, o me muero 2 veces. ¿Ya? Era como los mexicanos, o los mexicanos somos como José. Bueno, Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Verso, ay Dios santo, verso 24, hermano. Mire lo que dice ahí. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. No los dejen aquí. Miren la fe de José. Él nunca dudó de que Dios haría llevar al pueblo de Israel, aun cuando estaban en Egipto, los haría llevar a la tierra prometida, a la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, su padre. Miren la fe de José. Él dijo, ustedes van a salir de aquí, van a ir a la tierra prometida, por lo cual no dejen mis huesos aquí. Se los llevan, me llevan para allá. Dice el comentarista, dice aquí que José dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando José murió, nunca fue sepultado, hermano. ¿Sabía esto? Que José nunca fue sepultado. Su ataúd estuvo sobre el suelo por alrededor de 400 años hasta que fue llevado de regreso a Canaán. Todos esos años fue un recordatorio silencioso de que Israel iba a regresar a la tierra prometida tal como Dios lo había
dicho. Qué tremendo, hermano. Imagínese, hermano, cuando los que estaban viendo el ataúd de José o pasaban por ahí o visitaban la casa donde estaba el ataúd de José, veían el ataúd y decían, un día llevaremos esos huesos a la tierra de Canaán. Un día sepultaremos a nuestro padre José en la tierra prometida, en Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Mire qué tremenda fe la de José. Entonces dice aquí, durante todo ese tiempo, cuando un hijo de Israel veía el ataúd de José y preguntaba qué hacía ahí y por qué no había sido sepultado, se le podía responder, porque el gran hombre José no quiso ser sepultado en Egipto, sino en la tierra prometida, a la que un día Dios nos llevará algún día. Ahora, leamos nuevamente, volvemos a Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 23. Dice así. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no tuvieron temor del decreto del rey, del faraón, perdón, o del rey. Los padres de Moisés mostraban fe cuando percibieron que el pequeño era favorecido de una forma especial por Dios y tomaron medidas de fe para salvar su vida a pesar del peligro. No tuvieron temor del mandato del faraón. ¿Por qué? Ese niño tenía que morir, pero ellos lo escondieron 3 meses, hermano. 3 meses. Ahora, si usamos la hermenéutica o si usamos, hemos visto algunas películas o series de Moisés, podemos imaginarnos que ellos lo estuvieron escondiendo durante 3 meses, porque ellos entendían que Dios tenía algo especial con ese bebé. Y ellos, estoy seguro que dijeron, nuestro hijo nació para algo grande, el Eterno lo va a usar. Mire qué importante es la declaración. Declararon, Dios va a usar este bebé, Dios lo va a usar tremendamente. No sabían en qué, pero sabían que Moisés había nacido con un propósito. Cuando usted y yo vemos a nuestros familiares, a tus hijos, hundidos, perdidos, ¿qué es lo que sale de tu boca? ¿Alguna vez tu papá, alguna vez tu mamá llegó a decirte, chamaco del demonio? ¿Le suena? Buenos para nada. ¿Lo ha escuchado? ¿Lo llegó a escuchar de su papá o de su mamá? Esos chamacos no sirven para nada. Son unos hijos de no sé qué y de no sé quién. Te voy a contar un testimonio de un pastor. Este pastor, su hijo de pequeño iba al templo, pero ya llegó a cierta edad donde se empezó a descarriar y se fue al mundo. El papá nunca, el pastor nunca le dijo a su hijo, eres una vergüenza para mí. Eres esto, eres aquello. Nunca. Dicen los que cuentan este testimonio que cuando el pastor veía llegar a su hijo borracho, él iba a la puerta y le abría y le decía, pasa, siervo de Dios. Imagínese ver a su hijo bien borracho y decirle, pasa, siervo de Dios. Y cada que lo miraba en el vicio perdido, él se ponía a orar y decía, yo te bendigo, hombre de Dios.
siervo de Dios. Hermano, mire el poder de las palabras, lo que declaras con tu boca. Ese joven terminó dejando el vicio y terminó siendo un pastor también, al igual que su padre. Los padres de Moisés lo guardaron 3 meses hasta que un día la mamá, el papá, al ver tanta persecución que había en el pueblo, allí en Gosén, sobre el pueblo, que estaban buscando a todos los bebés para matarlos, no tuvieron otra alternativa que llevar al niño al río Nilo y encomendarlo a Dios, y que ese niño terminó en las manos de la hija del faraón. Mire la fe de estos padres. Los padres de Moisés mostraban fe cuando percibieron que el pequeño era favorecido de forma especial por Dios y tomaron medidas de fe para salvar su vida a pesar del peligro. Verso 24 dice así. 24, ¿verdad? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés mostró fe cuando dejó que Dios trazara su destino en vez de dejar que Faraón lo hiciera. Moisés, hermano, no se aferró al palacio del Faraón, no se aferró a la riqueza del Faraón, sino que cuando Moisés se dio cuenta que él era hebreo, que no era hija del faraón, estoy seguro que Moisés tuvo tantas cosas vinieron a su mente, se puso a ver el padecimiento del pueblo, o ya lo había visto, porque Moisés se paseaba por todo Egipto. Y él seguramente en más de una ocasión vio el trato que tenían los egipcios hacia los hebreos, esclavos, golpeados, mal comidos, cansados, fatigados. Quizás algunos morían en las horas de trabajo por la falta de alimento, de nutrición. Y él rehúsa llamarse hijo de la hija del faraón. Esta decisión tuvo consecuencias, pues escogió ser maltratado y esta decisión le trajo consecuencias. Moisés sabía que hacer las cosas a la manera de Dios significaba ser maltratado. Todo aquel que decide caminar con Dios va a ser maltratado, vituperado, criticado, juzgado, abandonado, va a ser dejado solo. Moisés sabía lo que se enfrentaba. Todos los egipcios lo iban a aborrecer, pero eso es lo que él escogió. Ser maltratado por causa de Dios, y desechó la riqueza de Egipto. Prefirió eso antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque en los egipcios había pecado, depravación. Pero él dijo, no, yo dejo esto por esto. Dejó el pecado por el maltrato, por causa de Dios. El pecado sí tiene sus deleites, pero Moisés lo vio como algo pasajero, incluso si estos duraran toda nuestra vida terrenal. Voy a terminar con esto.
El, el sábado hablé por teléfono con el dueño del club donde yo antes trabajaba y me dijo, David, ven, vamos, quiero saludarte, vamos a platicar. Y fui, hermano, fui el sábado al club, no a bailar, no se confunda, no fui a bailar. Entré, lo saludé y me salí y afuera en el parking lo esperé. Y mientras esperaba yo a mi ex patrón, hermano, qué tristeza ver cómo aquellos que un día conocieron a Jesús van ahora a los clubs, prefiriendo el pecado terrenal, el cual dura un momento. Cristianos que un día estuvieron en el templo y a veces publican y postean cosas de Dios todavía. Dios, buenos días, que Dios los bendiga, que Dios les dé muchas bendiciones. O dicen, gracias Dios por todas tus bendiciones que nos regalas todos los días. Pero el fin de semana se van al club a bailar, a tomar, a pecar. De verdad, hermano, a veces cuando yo miro estas cosas, digo, Señor, bórralos como estopa. Sí, hermano, porque da coraje. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no queda más sacrificio por el pecado. Por cuanto dice, y voy a leerlo, hermano, para que... Ya lo leímos apenas, hermano, pero es un pasaje que de verdad me quedó muy metido en la mente el día que lo leímos. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Porque esa gente que conoció a Dios y se alejó y se anda en el mundo revolcando, peca voluntariamente después de haber recibido la verdad. Y por ellos ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Se vuelven adversarios, se vuelven enemigos de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se imagina, hermano? ¿Qué consecuencias, qué cosas no le vienen a estos hermanos que pisotean y que tienen por inmunda la sangre de Cristo? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Imagínese, hermano, cuando Dios se vengue de todos ellos. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y le recuerda a todos aquellos que han abandonado al Señor, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. ¿Se imagina? Moisés rechazó el pecado de Egipto, rechazó la comodidad de Egipto, rechazó la riqueza de Egipto, el placer y las mujeres de Egipto, por el maltrato, por el rechazo, por el dolor, por el padecimiento. Esto es temporal, hermano. La enfermedad es temporal. Eso durará breve tiempo. Que el Señor venga pronto. Amén. Que Dios le bendiga. Pase una excelente noche. Mil bendiciones. Gracias por su atención. Sigamos orando por nuestro hermano Kelvin y Miguel para que sea rescatado del vicio. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos.